Buenas tardes a Buenas. todos. Lo primero, muchas gracias, Masamba, por estar con nosotros. Ya te lo he dicho informalmente, ¿no? Pero gracias de nuevo por estar, por venir a compartir. El objetivo, digamos, de hoy es conocerte, que nos cuentes un poquito tu experiencia en el mundo SDR en específico, ¿no? Que como veíamos tienes ya un buen bagaje, ¿no? En este tema tendrás muchas aventuras y batallitas que podrás compartir. El objetivo de esto o el contexto es, estamos creando una comunidad específica de SDRs en España, que se llama Vida SDR, y la idea es tener un lugar de encuentro donde no solamente llorar, ¿no? Que también se puede venir a comentar un poco las penas, sino compartir, compartir de qué fuentes bebes para formarte, para mejorar, compartir experiencias que nos pueden ayudar a todos, conocer, ¿por qué no?, a más gente Ujú. que esté en las mismas situaciones, ¿no? Como comentábamos, muchos de los SDR o de los que hacemos de SDR tenemos un perfil bastante social y yo creo que está bien porque hay, o comentábamos, ¿no?, con los fundadores de Vida SDR, hay mucho en Latinoamérica, hay mucho en habla inglesa, pero en España a lo mejor no hemos encontrado ese sitio y de ahí surge un poco la idea. Así que bienvenido, Masamba. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias David. Gracias por esta introducción. Es un placer estar aquí y poder hablar contigo. El gusto es nuestro siempre. Yo estaba viendo tu LinkedIn, ¿no? Que es lo típico, ¿no? Para ver un poco tu trayectoria. Veo que vienes en el mundo de ventas mínimo desde 2017, o sea que ya bastante específico. Veo que has estado en temas de internacionales, ¿no? De gente internacional viniendo a vivir a España en este caso. Me ha interesado mucho la parte del año completito, ¿no? De Sales Business Development, que imagino que sería tipo SDR, ¿no? En Sí, Vedeo, que exactamente. es un SaaS para seguros, ¿no? Exactamente. Y sí, Video realmente es un SaaS para la detección de daños, también en coches y también en habitaciones para el mundo asegurador. En plan, Ujú, usan una herramienta de inteligencia artificial para detectar los daños y para asistir a los asegurados con sus problemas. Y es un SaaS que venden directamente a las aseguradoras ujú. y bueno, el asegurado al final nunca ve la herramienta. Él desde su móvil recibe directamente un SMS, un mensaje de la Ujú. aseguradora y que le dice, vale, ahora toma foto de los daños y luego directamente con el algoritmo, pues Video es capaz de decir cuál es el daño Qué y bueno. cuál es la gravedad y bueno, también el precio y esas Ujú. cosas. Entonces, estuve trabajando de SDR en Video durante un año en el mercado, sobre todo francés, pero también ayudando al mercado italiano y en Sudáfrica también. Y vale, y al final fue Pues mi estarían primer encantados año, con tu sí, perfil, claro, ¿no? Me exactamente, contaba antes, off the record, ¿no? Antes de grabar, Masamba, claro. que ha estado en Italia, en África, en varios sitios, en Francia viviendo, en Canadá estudiando, y ahora en España. Entonces imagino que se pelearán por un SDR multidioma, ¿no? Sí, exactamente. Al principio ellos necesitaban un SDR para el mercado francés, que era un mercado bastante difícil sin tener el idioma, porque BDO es una empresa española, pero Ujú. luego, como se está desarrollando mucho BDO, ahora está bien, como se dice, instalada la empresa en Latinoamérica y en España, ahora está intentando crecer en varios mercados en Europa. Y Ujú. por eso yo entré en BDO. Me da la sensación, Masamba, no sé si esto es algo así, que en Francia se mueve bastante más el tema de SDR o no es así. Sí, al final SDR es un puesto bastante, creo, nuevo, vamos a decir, en general, Ujú. pero sí que en Francia históricamente no existía este puesto, era el account executive, el mismo que hacía Ujú. también el papel de SDR, hacer el call calling, llamadas y la cualificación y luego hacer las ventas. Todo, ¿no? El full Sí, pipeline y hacía que todo. dicen, ¿no? Claro, No sé si te ha tocado claro, hacerlo, yo lo hice en mi experiencia anterior y la verdad es que ha sido el mejor cambio profesional que he hecho en muchos años, el especializarme en sí, una parte, ¿no? Hacer full claro. pipeline para mí es una locura, a menos de que sea una startup de dos personas, ¿no? Sí, es mucho trabajo para una sola persona. Entonces yo creo que SDR es realmente un papel crítico en cualquier empresa que está intentando Ujú. crecer rápidamente. Crecer y escalar, efectivamente. En este caso, en Sí. Vedeo, yo estaba en el mundo asegurador. Vender aseguradoras
ampliar, o sea, prospectar aseguradoras, ¿no? Tiene que ser algo complejo, ¿no? De pegarse mucho Sí, con gatekeepers, con puestos que, difíciles de descifrar, ¿no? En cuanto a nombres, me estoy imaginando, porque nunca he prospectado aseguradoras, solo he trabajado, sí. pero ir escalando hasta el decision maker, ¿no? Y llegar a conseguir una reunión de valor, tenía que ser una buena lucha, ¿no? Sí, sí. Como lo dices exactamente, es que el mundo asegurador es un mundo bastante tradicional, vamos a decir, todavía, y les gusta hacer las cosas como las han ido haciendo siempre. Y bueno, yo hablo de las más grandes, ¿no? Porque ahora hay muchas aseguradoras nuevas que son totalmente digital y Claro. bueno, son mucho más abiertas al mundo de SaaS y todo esto, Mm. pero que sí que Eh, es difícil a ver si poder tener una llamada, una interacción con un CEO, un CTO de una Ujú. aseguradora muy grande que no entiende realmente la tecnología. Entonces ahí nos Claro, estamos peleando. Mm, es muy diferente, entiendo, claro. sí, De hecho, según lo decías, lo estaba pensando yo también, ¿no? Yo hago consultoría y asesoro estratégicamente a empresas en temas de ventas, ¿no? Además de operar como SDR, como te comentaba. Y sí, muchas veces, o cuando he tratado con SaaS o con empresas que venden tecnología, no necesariamente SaaS, eh, les he propuesto casi siempre a la hora de arrancar, si vas a vender tecnología, voy a vendérselo a empresas que venden tecnología o que son tecnológicas, ¿no? Porque como que son, sí, sea el tamaño que sea, pero si ya es una startup y tal, como que son más abiertas, ¿no? A invertir y a pagar por tecnología porque ellos mismos hacen eso, ¿no? Ir a una aseguradora, imagino exactamente. que tendría su miga. ¿Y cómo era? Porque el sector, me interesa entrar en Amazon, ¿vale? Pero me voy liando en esto de aseguradora. El sector, digamos, ¿cómo lo llaman? PropTech es para properties, para seguros, InsurTech. El sector Sí, InsurTech está InsurTech. bastante caliente, ¿no? Sí. ¿Cuántos SDRs erais o cómo hacíais? En Bereo éramos un equipo bastante pequeño, éramos cuatro y cada uno tenía sus mercados, vamos a decir. Uno estaba trabajando con Latinoamérica, Ujú, otro estaba trabajando con España y también, como hablaba también alemán, tenía también el mercado DAC, en plan Alemania, ujú. Suiza, Austria. Y bueno, y yo aquí tenía otro mercado con el mercado francés, Benelux y Sudáfrica. Qué bueno. Así que nos repartimos los mercados y ahí así trabajamos. Entiendo, tu primera experiencia específicamente como SDR. Exactamente, sí. Hacía un poco de eso en la empresa antes, pero Mm, como hacía todo el siglo. Yo claro. trabajaba en una agencia inmobiliaria y Ujú. hacía también como SDR y también como vendedor. Entonces, Claro, sí. Esto es algo que nos venimos encontrando, ¿no? Yo con la gente que hablo, o las pocas entrevistas que he hecho hasta la fecha, y al ujú, final todos éramos SDRs antes de saberlo, ¿no? claro, Muchas veces, ¿no? Si ya vienes de ventas, sí, pues, y te ha tocado levantar a ti las liebres, ¿no? Por decir así, pues ya estabas haciendo un poco de SDR, aunque no totalmente. estuvieras el foco puesto. Vamos, si te parece, a entrar en tu experiencia en la que estás ahora, ¿no? Desde hace 3 meses. Bueno, enhorabuena por ese cambio. Los cambios por lo general suelen ser a positivo, o espero que te esté siendo a positivo. Una empresa enorme, ¿no? Sé que BDO no es pequeña, creo que he visto que tenía como 70 empleados, pero es una empresa Sí, más española y aunque está en un sector caliente, te has movido a un Amazon. sí. Cuéntanos un poco esa experiencia, ¿no? No sé si pasar a primera división o no. Imagino que seréis un buen mundo de SDRs. Sí, Cómo ha totalmente sido el diferente. onboarding? ¿Qué tal está Sí, siendo? Porque ya es tu segunda experiencia, ya vienes con algo de callo, vienes con tus manías. Me interesa saber claro. un poquito todo esto. Sí, sí. Pues sobre el equipo, claro, no tiene nada que ver. Venía de un equipo de 4 personas y ahora estoy en un equipo de 250 hasta 300 personas como ¿En SDR. España? No, no, Ah, en todo EMEA, vamos a decir, vale. Ajá. en toda Europa y África y Middle East. Y bueno, es un equipo Me ha muy, acojonado. No muy, sé ni si hay 300 SDRs en España, ¿sabes? Habría que verlo. Igual sí, ¿no? sí, Pero... claro, en España hay una oficina, hay un hub en Madrid, entonces hay bastantes SDRs Amazon mm, en España, en Madrid, pero hay también en Alemania, en Francia, en Londres, bueno, muchos países. Pues total que, bueno, he venido aquí, bueno, yo primero ha sido mi primera experiencia como en el mundo un poco tecnológico, vamos a decir, en un mm, mundo de SaaS, de inteligencia artificial, y bueno, ha sido una buena introducción para mí antes de entrar
en Amazon, porque, bueno, estamos hablando de la tecnología de cloud, de la nube, que hay muchísimos servicios, muchísimas cosas que hacen imposible contar todo en 20 minutos, pero vale, en un punto tú estás vendiendo servicios y recursos de IT sobre la nube, ¿no? Sobre la web. Y bueno, al final aprendiendo mucho, todavía aprendiendo hoy. Hay gente en la empresa que lleva 5 años y sigue aprendiendo, entonces nunca se para. Hay muchísimas cosas en el cloud y pues ha sido una súper buena experiencia para mí y Bueno, espero que yo para creo que ti en todo, gracias. ¿no? En la vida hay que, como decía nuestro amigo Steve Jobs, ¿no? Still Sí, hungry, still foolish, ¿no? Y eso hay que aplicarlo en todo, y más en SDR, ¿no? Bueno, en todo, ¿no? Pero cada vez es más competido, luchamos en las claro. bandejas de entrada, luchamos el teléfono, y al final tienes que buscar y ir mejorando constantemente. ¿Qué tal ha sido esta incorporación? Sé que llevas 3 meses, debes estar en el ramp up, ¿no? Que llaman Sí. muchos a veces. ¿Qué tal ha sido el onboarding? Imagino que aquí ya lo tienen bastante más medido que, no sé qué en video, a lo mejor lo tenían muy bien afinado, pero Sí, aquí imagino que los procesos están también muy medidos, que has recibido claro. formación. ¿Cómo ha ido? Sí, sí. En final es un poco una mezcla de aprendizaje y también, bueno, sobre todo aprendizaje de la tecnología. Tienes unas certificaciones que tienes que pasar al principio para ir como siendo más cómodo con la tecnología que es el cloud. Y luego Ujú. también una mezcla de conocer un poco el rol, porque el rol también de SDR en Amazon puede ser diferente de rol de SDR en otras empresas. No Ujú. sé, pero en mi caso, por ejemplo, entre Bedo y Amazon ha sido bastante, no totalmente diferente porque el core es el mismo, pero hay muchas cosas que son diferentes. Y Ujú. eso es un ramp up, tienes un ramp up de 3 meses que es eso, es aprendizaje del que es el cloud y ir un poco formándote sobre Amazon, la, la cultura, la gente, los colegas y muchas cosas cómo se hacen en Amazon. Entonces, O sea que dices que tienes ramp up de 3 meses, ¿no? Formación de 3 meses, estás a las sí, puertas de empezar a jugar, ¿no? Como el que total. dice. Sí, sí, tienes un ramp up, pero bueno, va bastante rápido. Yo ya empecé a trabajar en mi rol, entonces ¿Qué tal te está yendo? depende de cada uno. De momento muy bien. Sí, estamos, bueno, en la época de verano, como sabemos, el verano es una época un poco más tranquila, pero a mí me da este tiempo más tranquilo que la gente está de vacaciones para ir aprendiendo más sobre la tecnología y Ujú. haciéndome más cómodo y conociendo más gente. Pues eso. Qué bueno. Te iba a preguntar, de hecho, cuando tengo una pregunta me cruzo los dedos, ¿no? Pero no tenía aquí para apuntármela, para no olvidarme. Sí. Em, Comentabas sobre el conocimiento que has tenido que hacer alguna certificación, temas técnicos o Ujú, informáticos, ¿no? Que ya venías de tema de tecnología. Pero eso es una cuestión que yo venía viendo con el tiempo y a ver qué opinas tú, ¿no? De hasta ujú. dónde es necesario para un SDR conocer en detalle lo que luego va a vender el account executive, ¿no? Solo para Sí, hacer esta parte de generar interés genuino, ¿no? Y claro, cerrar esa primera reunión. ¿Cuál es tu opinión, sí, no? ¿Hasta dónde, o sea, cuánto crees que tienes que, sé que no hay un número, lógicamente, ¿no? Pero sí. tu feeling. Yo creo que por empezar, realmente no tienes que ser un crack de la tecnología para poder empezar a trabajar como SDR. Se Ujú. puede perfectamente tener un conocimiento leve de la tecnología y empezar a sacar reuniones y intereses en el mercado. Pero con el tiempo, más tiempo va haciendo y más ICPs, más importante van a ser el cliente. Si vas a hablar con un CEO, un CTO o un manager, Ujú. pues mejor para ti conocer la tecnología. Y al final vas a ser un mejor SDR cuando más conoces la tecnología. Para eso es Ujú. mi opinión, Sí, pero no es necesario, pero sí que vas a tener mejores resultados, en mi opinión, cuando mejor conoces la tecnología. claro, opino parecido, Sí, pero añadiría un matiz, a ver qué te parece, que es cuanto mejor la conozcas, vas a ser mejor siempre que sepas callarte bastantes cosas en el momento adecuado, ¿no? O sacar ese sí, conocimiento. Pero a mí me ha pasado y tengo notas apuntadas en el CRM de has hablado demasiado o has contado demasiado.
Ujú. Entonces, yo creo que hay un trabajo importante de hacer como un teaser, ¿no? Un poco como el que estuviera ligando y dejar parte del Sí, conocimiento y parte de la información, porque ha claro, habido veces que tengo en llamada, ¿no? Por fin te han contestado, estás con el decision maker, estás con la persona sí, que se tiene que reunir, está interesado y te está preguntando, y claro, me ha pasado justo, además hace mucho, ¿no? Que vas conociendo cada vez más del servicio y de repente, como te ujú, emocionas porque lo entiendes y por fin lo sabes sí, explicar, explicas demasiado. Entonces, al sí, explicar demasiado, le das demasiada información como para decidir que sí o que no. A lo mejor sí, erróneamente, ¿no? Y me ha pasado en dos, tres ocasiones, es decir, has hablado demasiado, David, conocías claro, demasiado el producto o no te has sabido callar. sí, Y eso me ha pesado. tienes No razón. sé si te ha pasado Eso, alguna vez eso. sí, sí, me ha pasado, claro que sí. En general, al final, tú como SDR no es tu papel conocer la tecnología y contar de toda la tecnología al cliente, porque eso es el papel del account executive, ¿no? Al Ujú. final, que va a seguir todo el proceso de venta. Pero tú como SDR tienes que tener un conocimiento mínimo. Para mí, el SDR, su rol es no solamente generar interés, porque tienen que generar interés, pero para generar interés tiene que entender cuál es el pain point de su interlocutor. Y para Ujú. entender el pain point de su interlocutor, tiene que, porque el pain point de cada interlocutor puede ser diferente. Un SEO no vas a tener el mismo problema que un CTO, que un director de operaciones. Cada uno tiene un pain point diferente y tú como SDR, vas a tener que entender cuál es el pain point de cada uno para luego poder un poco cambiar tu mensaje y tu discurso para esta persona. Y para Ujú. poder hacer eso, tienes que entender realmente cuál es el trabajo de la persona con quien hablas y por qué tu solución le va a interesar o Ujú. le va a ayudar. Y en función de esto vas a poder Es un esfuerzo sacar mejor interés, sí, más de interés. empatía importante, claro. Yo cuando voy a Exactamente, arrancar campañas nuevas o ICPs, ¿no? O idear Customer Profiles nuevos, ¿no? Personas nuevas a las que exactamente. disparar, arranco casi siempre cerrando los ojos, poniendo un papel en blanco e intentando escribir siempre desde la hipótesis, ¿no? De lo que pueda, los dolores que pueda, ¿no? Los pains que pueda tener esta persona, pero es difícil, ¿no? Esto me abre una pregunta que es a nivel campañas, tú cuando estás prospectando, ¿prospectas Ujú, por puesto y por tipo de empresa? ¿O juntas y sí, vas viendo cuál consigues encontrar? Lo digo por el tipo de mensaje, ¿no? No, como tú decías, no es lo mismo disparar a un CEO de una compañía muy grande o un sí. CTO de una empresa más pequeña, ¿no? Los mensajes, los pain points son muy diferentes. Claro, sí, sí, es totalmente diferente. Y yo en general, yo tengo ya preparado, siempre intento preparar mi lista de las empresas que voy a contactar. ¿Y cómo hago esta lista? Pues depende, si es una empresa, por ejemplo, más grande del mercado, que tiene bastante, em, cómo diría? Em, Cuota de mercado. Sí, que tiene oportunidad grande para Ujú. nosotros, que Ok. eso es lo primero que haces. Luego, empresas a lo mejor más digitales, como hablábamos, las aseguradoras más digitales que están más dispuestas a escuchar. Y Ujú. bueno, dependiendo de todos estos puntos, voy a hacer una lista y voy a hacer un planning de mi lista de las empresas que quiero, que son Tier 1, yo las llamo por Tier 1, Tier 2 y Tier Ujú. 3. Tier 1 van a ser las empresas más grandes, con más oportunidad. Tier 2 van a ser las empresas un poco más pequeñas, pero más digitales a lo mejor que también tienen interés. Y luego Tier 3 que van a ser otras empresas más pequeñas. Y dependiendo de eso, en función de eso, Vas haciendo voy a mensajes. alojar mi tiempo y mis mensajes y mi Ujú. trabajo. Sí. Te iba a preguntar, imagino que ahora llevas poco y ahora has arrancado, bueno, mejor cuéntame tú antes de hacer hipótesis yo, las campañas, los emails, las Ujú. plantillas, ¿no? ¿Los escribes tú? ¿Es sobre una base y los modificas? ¿Tienes libertad para hacerlo? Sí, sí, totalmente lo haces tú, lo hago yo. Entonces tengo total libertad sobre eso. Todos los mensajes que hago, que sea con email o con LinkedIn o por llamada, son míos. Luego tienes también bases de datos con mensajes ya hechos que puedes utilizar, o tienes también la ayuda de otros colegas tuyos, de otros SDRs o de managers que te pueden ayudar. Hay muchos recursos que puedes usar. Yo personalmente me gusta personalizar mis mensajes, entonces me gusta hacerlo yo mismo. Ujú. Genial, eso, bueno, luego compartir plantillas y tal también es un buen punto
de contacto con otros compis, ¿no? De SDR sí que están prospectando que está bien. Te iba a Claro. preguntar, más allá de la formación interna en Amazon o en BDO cuando estabas, eh, Ujú. ¿dónde bebes tú? ¿No? ¿Qué fuentes bebes? ¿Podcast, blogs, algunos sitios que nos puedas dejar? ¿Tiras por libro y vas haciendo sobre experiencia? Sí, yo uso una herramienta, bueno, que creo que mucha gente hoy usa, que es Sales Navigator, bueno, Ujú. es de LinkedIn, y eso es mi primera fuente de información porque Sales Navigator te permite tener en tiempo real de realmente lo que está pasando con una empresa cuando hay nuevas, no sé, publicaciones o Ujú. alguien sea un nuevo CEO, un nuevo CTO, por ejemplo, que ha incorporado la empresa, todas esas cosas. Entonces siempre la guardo abierta mi página Sales Navigator para ir viendo las novedades en el mercado y para prospectar también. Ujú. Bueno, luego hay también otras fuentes que te pueden ayudar, por ejemplo, eventos con Ujú. el equipo de marketing. Es muy importante como SDR tener una buena relación con el equipo de marketing siempre, Oh, vital. porque marketing al final te va a llevar y nuevos leads que pueden ser muy interesantes con los eventos que hacen y cosas así. Y bueno. Porque tú Ujú. haces, ¿atiendes leads inbound también o haces solo outbound? La mayoría del tiempo es outbound, pero de vez en cuando sí que puede pasar Ujú. que hagas inbound también. Qué bien. Sí, en cuanto a lo de las fuentes, me refería también un poco a si hay algún blog sobre ventas que te guste especialmente o hay algún podcast que vayas escuchando. Por ejemplo, yo ayer volvía de viaje y me iba escuchando uno que se llama Máquina de Ventas, que es un mexicano y Ujú. un colombiano que me encanta. Por si os lo Sí. queréis apuntar, que está bastante bien. Por si hay alguno ahí que tengas tú en mente que te guste. Sí, hay una empresa que al principio de todo, cuando yo estaba, vamos a decir, interesado en el puesto de SDR y antes de tener la primera entrevista con BDO y con Claret de Outbound, hay una empresa que se llama Cognism. Ujú. Cognism, que es una empresa un poco especializada en lo que decimos la prospección, ¿no? Ellos creo que vienen una herramienta de prospección para SDRs. Bueno, tienen bastantes como podcasts y tienen también white papers, libros blancos. Entonces, me he puesto a leer bastantes cosas de ellos que creo que al final me ayudó mucho al principio y he guardado cosas Qué bueno. de ahí. Sí, lo Sí. estoy abriendo aquí según hablas, me lo voy a apuntar, lo voy a compartir también con el equipo y a la hora de cuando publiquemos estos contenidos también por tener ahí, aunque parte, digamos, un poco del objetivo de la comunidad, ¿no? Es esto mismo, ¿no? Que podamos compartir estas fuentes, así que me lo apunto, me sonaba, pero no Ujú. tenía claro. Yo por hacer el contrapunto veo mucho de una que se llama Predictable Revenue, que hay Ujú. compañía, aparte del libro, que conoce casi todo el mundo que prospecta. Exactamente. Genial. Bueno, yo creo que más o menos hemos cumplido el tiempo. Hay más o menos miles de preguntas que te haría. Te tendría aquí horas porque a mí es un tema que ya te comentaba antes, ¿no? Que me apasiona, que hacía antes, ¿no? Sin grabarlo en formato entrevista, por el hecho de conocer gente y por esa parte social también, ¿no? El trabajo solitario del SDR y también porque me apasiona y quiero saber, ¿no? Por eso te hacía preguntas tipo CRM y tal, porque me gusta mucho. Así que muchísimas gracias por compartir. Antes de cerrar, no sé si hay algún tip extra o algo que quieras compartir, alguna anécdota, algo que quieras compartir con la comunidad para cuando esto se publique. ¿Es algo gracioso que te haya pasado o algo que digas, mira, esto es algo que a mí me funciona súper bien y que siempre que hablo con otros SDR se lo recomiendo porque es un win seguro? Sí, bueno, el consejo para cualquier SDR que tendría yo sería siempre antes de empezar a trabajar, a prospectar, siempre planear, siempre tomarse unos días o una semana de planificación. Y cuando digo planificación es tener planeada toda la lista con las empresas y los leads y bueno, toda la gente que vas a querer contactar, tener planificado qué tipo de rol tienen y qué mensajes vas a tener para cualquier persona, cuál mensajes, cuál emails LinkedIn, por ejemplo, vas a mandar y todo eso lo tener planificado antes de empezar
a prospectar. Ujú. Al final, no es una pérdida de tiempo. Yo creo que es muy importante, va a ser la diferencia entre un SDR que va a ser exitoso y uno que no. Entonces, sí. Me parece súper consejo. He hecho las dos cosas, he ido sobre la marcha y he planificado. Te va mucho mejor, sobre todo paz mental, ¿no? Y tener las cosas claras. También he hecho lo otro, ha habido veces que ha funcionado, otras que no, pero vas como Ujú. un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Ostras, necesito meter leads al sistema y no los tengo y te tienes que hacer el research, ¿no? Yo me ha tocado muchas veces de madrugada, que es como que estoy más tranquilo y más tiempo, pero lleva más tiempo del que parece, ¿no? El conseguir esos leads. Exactamente, sí. Genial, genial ese consejo. Nada, Masamba, una vez más, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí en las entrevistas en la comunidad de Vida SDR que estamos acabando de montar. También en colaboración, antes lo mencionaba, ¿no? Con Claret, que es una de las miembros comandadoras de Outbound People. Ujú. Esto me abre a comentar a la gente, ¿no? Tú te acabas de cambiar, pero si quisieras volver a cambiar, seguro que ya lo sabes. Y para los que quieran cambiar o estén pensando en meterse en el mundo SDR, Outbound People es una buena opción por donde empezar y que te ayuden. A mí no como SDR, pero sí que me ayudaron en otro punto y por eso conocí a Claret. O sea que genial. Nada, Genial. Masamba, muchísima suerte en esta nueva etapa. Coge fuerzas en esa semanita, planifica como bien dices. Y Exacto. nada, ten muy buenos cierres, revienta objetivos y nos vemos en Vida SDR. Genial. Muchas gracias, David. Ha sido un placer. Hasta Gusto, pronto. Masamba. Hasta luego. Chao.